Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM. ¿Cómo están? Feliz viernes, bienvenidos a One Shot Comics por Puebla FM. Yo soy Willy Holland, me acompaña de nuevo Gerardo, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿cómo estás? Hola. Bien, con calor, hay mucho tráfico, ya es viernes, así que de aquí ya nos vamos. Estoy un poco crudo, la verdad, también, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de películas de cómics, es algo que todo el mundo conoce, hasta tu abuelita, mi abuelita yo creo que también, y el impacto que tienen sobre la industria de los cómics tal cual, porque estábamos comentando hace rato antes de entrar a la cabina, como, más bien, en general, la gente muchas veces habla de las películas de cómics como si fueran cómics. O sea, hay gente que dice, a mí me gustan los cómics, pero han leído 3 cómics en su vida y se refiere más bien a las películas o a los superhéroes en general. Entonces, queremos explorar un poquito el tema de qué tanto ayuda toda esta exposición que tiene el medio por medio de las películas para que realmente la gente compre cómics. ¿Tú cómo ves? Pues primero yo creo que el éxito taquillero de las películas no nos podemos referir solo a las de fechas recientes, sino tenemos ejemplos de películas bastante viejas. Algunas ya tienen 10, 15, 20 años. Los ayudaron a meter muchos de los personajes y de las ideas de los cómics a la cultura popular. Sí. Y una vez que se estancaron ahí, pues ya no hubo cómo sacarlos. Hace que será unos 10 años, yo podía tener una conversación con cualquier persona que escogiera y no tenía ni idea de quién era Iron Man, así de sencillo. Sí. Y hoy en día mi papá sabe quién es Iron Man. Me dice, ese coche es el de Tony Stark. Y yo, ¿tú cómo sabes quién es Tony Stark? ¿No? Así de, no solo Iron Man, sino específicamente Tony Stark. Entonces, se me hace el tipo de ejemplos del día a día que ves en la calle a la gente con muchas más playeras de personajes de cómics. Sí. Y como tú mencionas, muchas veces ni siquiera es el interés en el cómic, sino es específicamente en otro medio. O sea, las películas, podrían ser otros casos como series, como videojuegos, pero las películas han tenido, yo creo, por mucho el impacto más importante. Ahorita que dijiste lo de las playeras, me acuerdo de varios casos que me tocó cuando tenía la tienda, estaba Anti-Hero ahí en Cholula. Me tocaba muchas veces ver gente que pasaba enfrente de la tienda así con una playera de Wolverine o de Capitán América o Batman o lo que sea, y prácticamente ni volteaban a ver a la tienda, ¿no? Era como, qué raro. Así de, oye, pues te gusta este rollo, ¿no? O dices que te gusta, pero pues sí, realmente es el... Y está bien, también puede haber gente que diga, a mí solo me gustan las películas, no me interesan los cómics, y está bien, pero significa que la industria del cómic y por lo tanto las películas basadas en ellos no están haciendo un muy buen trabajo en promocionar el medio del que vienen, ¿no? Claro, yo creo que las grandes productoras de cine ya se dieron cuenta que el mercado de cómics es un mercado muy noble, es muy fiel, gasta todo su, su presupuesto posible en artículos y cosas de cómics. Pagamos viajes, conferencias, convenciones, cómics, videojuegos, playeras, discos, tenis, todo, mientras el tema central sea el cómic. Todo el asunto del merchandising, por ejemplo, está interesante ahora que vimos hace poquito Spider-Man Homecoming, que todavía está en el cine. Y bueno, algo que también se me hace chistoso es que hay gente que no es chistoso, porque también algo están haciendo mal, porque hay gente que todavía no sabe que es como una nueva versión de Spider-Man para empezar. Entonces vaya, ahí está confuso eso. Pero fuera de eso, ¿qué estaba diciendo de Spider-Man Homecoming? Del merchandising. Del merchandising, exactamente. Marvel, como sabemos, Marvel y Sony compartieron pues recursos para hacer esta película, y Sony se queda con el dinero de la taquilla y Marvel se queda con el dinero del merchandising. Así es como está dividido ese asunto. Entonces, todo lo que compres de vasos en el cine, playeras, juguetes, todo lo que tenga que ver con Spider-Man Homecoming, ese dinero va para Marvel Studios. Y lo demás, la taquilla tal cual, pues se la queda Sony. Entonces sí, el merchandising es un negocio gigantesco que viene sobre todo pues de las películas. Y
no siempre los cómics están metidos ahí, que se me hace algo que se podría aprovechar muy bien. Así como, oye, pues No, te claro. gustó la película, mira, aquí están todos estos cómics. Como ya hemos hablado en tu programa y en muchos otros medios, gran parte de la razón por la que el cómic no ha entrado al colectivo popular es porque es un medio que es mal visto, digámoslo así. Ujú. Comparado con las películas que hay de miles de temas y que todo el mundo lo sabe y todo el mundo las puede ver, son accesibles, generan ganancias multimillonarias. Comparadas con el cómic se ve diminuto, ¿no? Muy poca gente, es un nicho de mercado muy pequeño. Eso es de nicho. Entonces, y principalmente es eso, que el tema de los cómics, a pesar de que hay cómics de zombies, de bandas de rock, de básicamente De cualquier gorilas tema y se les cosas. ocurra. O sea, yo tengo cómics como Pride of Baghdad, que literalmente habla sobre es una historia verídica sobre unos leones que se escapan de un zoológico en Bagdad Ujú. durante la invasión americana. No tiene nada de superhéroes, no tiene nada del tema, el arte es fabuloso. Nadie lo lee simplemente por ser un cómic. Lo hicieran un libro, por ejemplo, Ajá. a lo mejor tendría mucho más éxito, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que podemos poner un poco de contexto más o menos con las películas, como estamos ahora sí platicando un poquito antes de entrar a cabina. Hola, hay otras en cabina, no sé qué hacen. Pero bueno, tenemos más o menos 3 etapas importantes de las películas de cómics. Que en general, las más populares son de superhéroes, ¿no? O sea, así que ya se me ocurre una película muy popular de cómics que no sea de superhéroes. Scott Pilgrim A lo tal vez, mejor pero hay, ni siquiera, también es no, muy de nicho. Son las más significativas, podríamos decir, lo de los superhéroes. Entonces, hay algunas que salieron en los 40s, del Capitán América, incluso hay una de Batman del 43, pero digamos que esa época pues, era como el viejo todavía. A partir más o menos de Superman, de Richard Donner, que salió en el 78, tenemos una etapa en los que empieza aquí, en los finales de los 70s, y dura más o menos hasta los 90s, poniéndolo todo en una canasta muy grande, obviamente, ¿no? Entonces tenemos ahí, entra pues Superman hasta, ¿cuántas son? ¿4? ¿5? 4. 4, ¿no? Hubo algunas de Punisher, por ejemplo, en el 89 fue la primera. Las Tortugas Ninja, que no sé si contarlas como superhéroes, pues pelean contra el mal, supongo, defienden a los inocentes de Nueva York. Están las Tortugas Ninja que salió en el 90, Batman Forever. Tenemos toda esta época de Batman, empezando por Burton y siguiendo por hasta Forever. ¿O cuál es la otra? Batman y Robin todavía. Entonces más o menos esa es como una primera oleada. Y a partir de que sale, yo consideraría Blade en el 98, y de ahí se sigue Spider-Man y después X-Men, es como esa nueva etapa. Claro, la diferencia es el primer bloque de las películas que mencionabas, por ejemplo Superman, las Tortugas Ninja, Batman de Tim Burton. Lo único que tienen en común es que son licencias de superhéroes. Las manejaban diferentes estudios con diferentes esquemas. Básicamente lo único que querían era aprovechar el mercado existente con una historia que ya tenían escrita, les ahorraba muchísimo trabajo y que aparte ya estaba probada. Tenía 30, 40 años de existir los personajes. Entonces decían, ok, ya sabemos qué funciona, qué no, qué puede gustar, qué puede no gustar. Y ni siquiera se tomaban la molestia de utilizar realmente el material como investigación, sino vean las películas de Superman, muchas veces se siente como si el escritor del guión, que si alguien nos lo escribe se gana un prize del programa. ¿Quién escribió el guión de Superman? Es alguien a quien le explicaste la premisa básica de Superman y nunca en su vida leyó un cómic. Así se sienten las películas, no respetan los personajes, no respetan las ideas. Vean Superman 4, por ejemplo, es así como, ¿qué cosa es esto? Esto es una película donde sale Superman, pero pues trata de otra cosa. No hay ningún personaje en común. Los pocos personajes que son en común con el cómic no tienen nada que ver, no son fieles, no tienen nada en común. Uh-huh. Y realmente los estudios lo único que aprovechaban era, pues ya existe el personaje, incluso en ese entonces ni siquiera se pensaba tanto en la mercadotecnia, nadie se molestaba en siquiera vender cosas, hasta digamos, probablemente las películas de Batman de Burton, que fueron éxitos taquilleros,
comenzaron a vender figuras, playeras, y ya era un poquito más como, ok, mira, sí, si hacemos figuras de Batman, se venden mucho más que si sacamos figuras de Batman sin la película, ¿no? ¿Cuántas figuras de Batman no tuviste? Bueno, yo tenía docenas, 80. Docenas, o sea... Que el Batman submarino, que el Batman, no sé, soldado, casi. Claro, ahí comienzan los primeros indicios de la mercadotecnia. Es otra manera de obtener utilidad sobre un producto las Tortugas Ninja independiente, también. Claro, también. Y ese, por ejemplo, es un cómic independiente. Ese es un caso de éxito increíble, ¿no? Las Tortugas Ninja. Entonces tenemos toda esta época, como en los 2000s, donde está X-Men. Y como dices, algo que me recordó cuando decías como que a lo mejor no... Casi yo creo que trataban con miedo el material original. Es, por ejemplo, un ejemplo muy visible es los trajes de los X-Men en las películas. Claro. Que les ponían trajes como de cuero negro. Que absolutamente nada que ver. En algún momento ha habido trajes más o menos así, pero casi siempre son amarillos con azul, o sea, son mucho más coloridos. Entonces yo creo que todavía a la gente le daba un poco de miedo que se fueran a ver muy caricaturescos, o yo qué sé, a diferencia de lo que vemos hoy en día, que cada vez más siento que dicen, pues si lo hacemos igualito al cómic, prácticamente le va bien, creo. Claro, la diferencia en ese entonces era, ok, vamos a sacar unos personajes, Cyclops, Wolverine, si los ponemos con los trajes amarillos y azul brillante, la gente va a decir como, ok, esto es como para niños o algo así, comparado con hoy en día que tenemos 20 años de películas de superhéroes donde literalmente agarran personajes como, este es Thanos, es un alien y es morado y sí, puede partir planetas de puñetazos, y ni siquiera se les hace raro, se les hace una premisa razonable y no le modifican básicamente nada, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a un corte, ahora regresamos, seguimos hablando de las películas de cómics y su impacto. Claro, pues estamos hablando sobre las etapas más o menos que ha habido en general con las películas de cómics. Estamos por ahora en los 2000s, hablando más o menos de X-Men, Spider-Man y todo el merchandising que incluía todo eso, y la forma en la que seguían o no el material fuente, o sea, los cómics. Algo que fue un hitazazazazo son las películas de Batman de Nolan. Empiezan con Batman Begins en el 2005, y de ahí pues The Dark Knight creo que ganó un Oscar la película, o solamente Heath Ledger. Creo que solo Heath Ledger, ¿no? Pues... Creo que sí. Sí, bueno, el actor de la película ganó el Oscar. Bueno, claro, ok. Pero vaya, es testamento un poco de en dónde estaban las cosas en ese entonces, ¿no? Y cómo ya habían escalado un poco, pues, a volverse películas que se tomaban en serio hasta cierto punto. Claro, esa época tiene sus dos extremos. Las películas súper exitosas, súper aclamadas por la crítica. Y Catwoman. Y Catwoman y Daredevil y una otra sarta de Fantastic Four que eran intolerables. La crítica yo creo que se dio cuenta que independientemente de si era o no basada en un cómic o qué tanto se parecía al cómic, si era una buena película con buenos valores de producción, con un buen guión, con buenos actores, con buena dirección, digámoslo así, tenía que darle el mismo trato que cualquier otra película. El ejemplo clásico, aunque no es necesariamente de cómic, es Lord of the Rings. Peter Jackson y todo su equipo trabajó como no se había trabajado jamás en la historia del cine, sí, y se vio reflejado en la cantidad de premios, en la taquilla, en el merchandising que sacaron. Y después tuvieron que haber hecho El Hobbit. Bueno, sí, siempre se patina con los dos pies, ¿no? Pero esa época es muy importante porque nadie tomaba en serio los cómics. Las licencias básicamente eran como regaladas, y vamos a hablar del caso concreto de Marvel, que pues si alguien estaba interesado en hacer Ghost Rider, tómala. Sí. Ghost Rider ni siquiera es un cómic que se vende bien, entonces te lo damos barato para ver si con eso nos sirve, aunque sea para aumentar un poco las ventas del cómic, ¿no? Sí, Ghost Rider, Punisher, o sea, hay varios ahí como de... Y el éxito de estas películas, particularmente las de Batman, X-Men y Spider-Man, yo creo que son las que hacen que las casas editoriales se den cuenta que hay mucho más dinero, que es muy posible crear marcas que ya existen, pero que pueden entrar al colectivo popular con bastante facilidad, simplemente porque el mercado que ya los compra, que es el mercado de la fanaticada, pues va a entrar al cine a ver 4 veces la película, va a comprar todo el merchandising que encuentre. Entonces tienen un pie de entrada, digamos un beachhead, una playa de entrada, una Normandía bastante accesible.
Y pues de ahí es para arriba, ¿no? Entonces incluso películas que la crítica devastó, que la taquilla no fue la esperada, generaron dinero, ¿no? Entonces... Sí, aún así tienen ganancias. Y las mismas productoras de películas como Sony, como Warner, se empezaron a dar cuenta, oigan, a lo mejor si empezamos a irnos sobre este lado, pues generamos dinero, ¿no? En lugar de aventarnos guiones pues repetitivos y que la gente ya vio muchas veces, podemos probar cómics que ya existen, pero que al fin y al cabo la gente va a ver como si fueran nuevos, ¿no? Sí. Finalmente tenemos la etapa del universo cinematográfico de Marvel, que está poniendo la pauta, no solamente para películas de cómics, sino para cochinadas como La Momia, y que intentan hacer su propio universo de películas, ¿no? No la he visto, honestamente, he de ser honesto, pero todo el mundo dice que es una basura la película yo sí, de La Momia. es un crimen, incluso considerando que La Momia original no era particularmente una buena película. Entonces, Iron Man sale en 2008 y el mismo año sale The Incredible Hulk, que prácticamente retroactivamente incluyeron dentro de este universo cinematográfico. Y es como una como dices, a lo mejor como fue parteaguas El Señor de los Anillos cinematográficamente, también las películas de Marvel lo son, al hacer un universo que antes no se había visto, por lo menos no a esa escala. Lo había hecho Kevin Smith, a lo mejor, que varios de sus películas tenían lugar en el mismo universo, por así decirlo. Pero a partir de Iron Man, pues las cosas cambiaron. Ahora ya tenemos 15, no sé ni cuántas películas. Claro, van. En el momento que aparece Nick Fury, en el momento que aparece Tony Stark en la película del Increíble Hulk, se dan cuenta que pueden reutilizar los mismos actores, el mismo universo básicamente, y a la gente le agrada eso. En los cómics se ha visto durante 70 y tantos años o más. O sea, a mí el primero que se me ocurre es la Justice Society, conociendo a la Justice League. Fue cuando dijeron los creadores de cómics, oigan, ¿ya vieron que viven en el mismo universo? O sea, son cómics que eran licencias diferentes, creadores diferentes, y un día dijeron, oigan, ¿y por qué no hacen equipo, no? Sí, Flash y Green Lantern. Y podía ocurrir en cualquier momento y no necesitaban mayor pretexto de, pues es que es el mismo Estados Unidos, ¿no? Metrópolis y Ciudad Gótica están en el mismo lugar y punto, ¿no? Y en el cine eso nunca había pasado, o no a esa escala. Y creo que Iron Man es la más importante en el sentido de que Marvel, digamos, la casa editorial, fue la que decidió hacer la película de una licencia que no tenía realmente valor. No eran cómics vendidos, no era un personaje conocido, popular, no era como que las casas productoras de películas se lo peleaban, nadie lo había comprado. Entonces decidieron aventurarse con poco presupuesto. En el caso particular de Iron Man tuvieron que firmar contratos con cuanta gente pudieron. Por eso, si alguna vez ven Iron Man y sienten que hay demasiados Audis en la ciudad donde vive Iron Man, pues no crean que es porque es Los Ángeles o algo así, sino que Audi pagó buen dinero para que salieran A4, A6, A8 camionetas. O sea, todos los personajes utilizan Audis. Bueno, eso sí, los villanos no, ocupan BMW y coches similares, ¿no? Digamos, la competencia, porque es parte del trato que firmaron. Y es muy notorio que en ese entonces estaban explorando, no tenían idea siquiera si iba a haber una segunda película, de hecho, que incluyera a esos personajes. Tengo entendido que el asunto de meter a Nick Fury al final fue como de último minuto, así de, pues vamos a ver qué pasa. Y meten, pues llega famosamente Nick Fury y dice, ¿qué onda, Tony Stark? Yo soy Nick Fury y quiero hablarte de la iniciativa de los Avengers, ¿no? Y pues ahí el mundo cambió básicamente. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Leonardo Fernández. Y dice, ¿creen que este tipo de universos mueran como una clase de género, como el western en su tiempo? No sé, pero sí la gente yo creo que se va a empezar a cansar un poquito de ver secuelas tras secuelas tras secuelas. Aquí en cabina están de acuerdo, secuelas tras... por ejemplo, ahorita, como dije, la gente ya está confundida a veces. Es como, ¿y este Spider-Man qué? Porque es niño de nuevo, ¿no? Ajá, sí, es más, nunca fue niño en las películas. Y no se enteran todavía de que está dentro del universo cinematográfico, ¿no? Entonces nosotros es como, no, pues es que este es el nuevo, este sí está con los Avengers. Pero la gente es como, ¿cómo? Claro. O sea, yo he oído a los grandes directores, por ejemplo, Quentin Tarantino, Alejandro Jodorowsky, decir, las películas de superhéroes se van a acabar como género. No porque desaparezcan, sino porque su periodo de vida, imagínenlo como una gráfica, una curva que sube y baja, va a tener un punto cenit, a lo mejor es ahorita, a lo mejor es en unos 5 años, no sabemos realmente, y poco a poco va a ir bajando el interés.
el valor de las propiedades va a disminuir y probablemente algún otro género se va a volver más popular y lo va a destronar, digamos, como las grandes taquillas. Probablemente, ¿no? Lo que sí no creo que vaya a desaparecer. O sea, yo no creo que nunca se vayan a acabar las películas de superhéroes, porque son conceptos muy, pues, básicos hasta cierto punto, ¿no? Es básicamente el bien contra el mal, el arco del héroe, es algo que tenemos desde la Ilíada, ¿no? Entonces, son conceptos muy básicos y siento que poco a poco se van afinando y se van rompiendo las películas de superhéroes dentro de géneros o subgéneros. O sea, puedes hacer una película de comedia, ¿no? Como Deadpool, a lo mejor. Como Ant-Man. Ant-Man, exacto. Claro. Que también Ant-Man tiene tintes como de película, como de Ocean's Eleven o Capitán América, Winter Soldier es como de espionaje, cosas como más de por debajo del agua del gobierno, cosas así. O sea, tocan temas muy diferentes y casi encajan en diferentes géneros. Entonces, claro, poco a poco creo que más o menos están agarrando la onda con eso y dicen, bueno, así la gente a lo mejor se puede cansar un poco menos, yo creo. Sí, creo que es un ejemplo bastante bueno. Por ejemplo, Iron Man, mucha gente de hecho, por eso Robert Downey Jr. es casteado como Sherlock Holmes. Porque dijeron, es un personaje muy distinto al que es habitualmente el héroe. Uh-huh. Es egoísta, es grosero, es ególatra. Él no lo hace por el bien común, sino pues porque le remorde la conciencia, básicamente. Tiene ¿no? culpa, ¿no? Entonces, no es el héroe que es bueno porque es bueno, sino es alguien que sabes que ha matado gente, que es responsable de muertes, de invasiones de países y que un día dice, Y de invasiones extraterrestres también es responsable. Claro, y en algún punto el personaje asesinos. Va evolucionando, ¿no? Sí. Y ves la primera de Iron Man y la tercera y son personajes diferentes. Ahora está preocupado todo el tiempo y le dan sus achaquitos. Claro, ahora es la figura paternal de Spider-Man y de los Avengers y se siente responsable por la Tierra cuando hace unos cuantos años vendía cargamentos de morteros, ¿no? Sí, pues lo que le interesaba era ganar más dinero. Entonces, tenemos también algunas películas no de superhéroes necesariamente, pero por ejemplo, ahorita está Kingsman, que de hecho sale la segunda sale el próximo mes. Había estado diciendo en los live streams que salía este mes, pero no, sale dentro de 41 días. Pero que a lo mejor la gente no está súper enterada de que están basadas en cómics, pero Hollywood ya se dio cuenta de que hay una mina de historias que básicamente están hechas y, por ejemplo, Mark Millar, el autor de Kingsman, hace sus cómics pensando en que se van a volver películas. Precisamente tuvimos esta semana la noticia de que Netflix compró Millar World y pronto vamos a ver serie de películas y series basados en los personajes de Mark Millar, porque pues ya existen, como decías hace rato, es algo que ya está probado, ya hay crítica, ya hay un nicho más o menos pequeño que somos nosotros, los que compramos cómics, pero ya está probado hasta cierto punto el concepto. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos con One Shot Comics. Ya estamos de vuelta con One Shot Comics por Puebla FM. Muchas gracias por estar aquí al pendiente, tanto en el 105.9 de FM como en Facebook Live. Si tienen ganas de vernos las caras, además de escucharnos, pueden sintonizarnos por Facebook Live, buscar la página como One Shot Comics, One Shot se escribe. Aquí tenemos algunos saludos en Facebook Live. Daniel Vera, Luis Fernando, que al fin nos cacha en vivo, Aldo Cabrera, saludos. Analí García dice: no a todos les gustan los cómics y a veces no es tan fácil de comprar viviendo en un sitio donde ni saben sobre cómics, que es algo que es cierto, y yo creo que acá en México no nos va tan mal por ahí, porque los cómics se siguen vendiendo en puestos de periódicos aquí en México, a diferencia de en Estados Unidos. Entonces están un poquito más visibles. En Estados Unidos, si quieres ver cómics, tienes que ir o a una librería o sea, una librería y checar la sección de cómics, básicamente, o novela gráfica, entre comillas gigantes, o ir a una tienda especializada. Acá, en el súper, en las cajas, hay cómics. Entonces yo creo que sí hay un poquito más de permeabilidad en México, siento. Te lo estaba diciendo en el corte. Guardians of the Galaxy es un ejemplo que se me hace bueno, porque es una película que hicieron con personajes que nadie conocía. O sea, incluso en Marvel, alguien que leía Marvel, muy pocos leían Guardians of the Galaxy.
Yo empecé a comprar los TPs de la serie de 2008, que es con los mismos personajes que en la película, porque antes en los 70s eran otros Guardians of the Galaxy. Estaba Yondu por ahí, pero de los demás pues eran otros, que salen, de hecho tienen cameos en la segunda de Guardians. Pero yo creo que y fue un hitazo. Hay mucha gente que a lo mejor ni la ubica como película de cómics, ni la ubica dentro del universo cinematográfico de Marvel, porque tiene lugar pues, en el espacio, no sale nadie más. Pero yo he visto, me tocó ver gente que compró los cómics de Guardians of the Galaxy gracias a la película. Claro, son el tipo de personajes que por el ámbito en el que se desarrollan puedes separarlos completamente del resto o unirlos conforme sea necesario, ¿no? Los Avengers pueden viajar al espacio y conocerlos, o los Guardians pueden estrellar la nave justo en Manhattan. Realmente unirlos o separarlos es a gusto del escritor. Sí. O sea, y tienes razón. Yo creo que no comparaba los cómics de Guardians después de la película, que honestamente superó mis expectativas. Sí, yo veía ahí el tráiler y decía como... bueno, no se puede ganar todas, ¿no? Y cuando vi, dije, ok, sí. O sea, hasta me sentí mal porque personajes como Peter Quill se me hacían personajes bastante interesantes. En Annihilation se me hacía como, wow, sí. ¿Por qué ese no es parte de los Avengers o alguna cosa así? Y le cambiaron la personalidad para la película. Bastante. Y, por ejemplo, acá tengo una pregunta que va exactamente a esto. Dice Luis Fernando, ¿ustedes cómo creen o han visto que las películas de cómics han transformado el source material o el material fuente? Precisamente Guardians of the Galaxy es un buen ejemplo. Ya estaba el equipo, eran más, o sea, estaba Mantis, por ejemplo, estaba Vance Astor, también Cosmo, estaba todavía, estaban Cosmo en los del 2008. Y para la película pues redujeron un poco el equipo, y después de eso en los cómics de nuevo ya era el equipo exactamente como en la película. Peter Quill se volvió güero cuando antes no lo era. Y les cambiaron los trajes, que antes tenían unos trajes, iban todos uniformados como de azul o de rojo o una cosa así, que lo vemos en las películas más o menos como los Ravagers. Tienen unos uniformes así, antes tenían unos uniformes así en los cómics. A partir de la película los empiezan a vestir como más o menos como se ven en la película, y eso ha pasado con todas las películas de Marvel. O sea, una vez que sale Thor se parece más al de la película en los cómics, ¿no? Sale Iron Man, la armadura de Iron Man ya la dibujan con la de la película, ¿no? Claro, y esa es una estrategia bastante hábil de publicidad, porque mucha gente, como habíamos mencionado, ve la película, tiene cierto interés y empieza a decir, ok, voy a comprar un cómic a ver de qué trata, a ver si se parece, a ver si es mejor, es peor, a ver si me llama la atención. Y como muchas veces hemos discutido entre fans de los cómics, ¿qué tan importante es que se parezca al material original? A veces sí, a veces no. Mira, yo, por ejemplo, con que respeten la idea principal, lo dije en mi reseña de Spider-Man Homecoming, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, ya me lo hicieron saber, pero yo creo que Spider-Man Homecoming, por ejemplo, es un ejemplo de esto, ¿no? Se tomaron libertades increíbles con el personaje, ni siquiera mencionan al tío Ben. Él ya es Spider-Man, ¿no? Cuando empieza la película, y tiene un traje hecho por Tony Stark y cosas que no vemos para nada en los cómics, por lo menos no al principio de la carrera de Spider-Man. Y sin embargo, yo siento que lo esencial del personaje de Spider-Man está en la película. Entonces yo, como fanático de Spider-Man, estoy conforme con esa interpretación de Spider-Man, aunque no se parece muchísimo al material original. Claro, y podemos contraponerlo al universo DC de Warner, que a pesar de que utiliza muchas de las herramientas de Marvel, muchas otras las saca por completo y lo acaba pagando el precio, y no necesariamente monetariamente, sino... Sí, les ha ido bien. No les ha ido mal, pero la crítica y el recibimiento rara vez es también con visto una película. ¿No? Vemos un Superman muy diferente a la personalidad que tiene en los cómics. Por ejemplo, Batman, gran parte de la esencia de Batman, y que es la gran interminable frustración de los fans de cómics, es ¿por qué no mata al Joker, no? Y en la película, pum, lo mata. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de Batman, no? Y al cambiar ese tipo de cosas que ya no respetan el material original, se transforman en otras ideas, otros personajes, otro manejo. Y realmente es como cuando a un equipo de fútbol le cambias el técnico o los jugadores, sigue siendo el mismo equipo, ¿no? Va a tener más o menos los mismos fans. Y si los cambias de ciudad, ya es otra cosa, ¿no? Incluso si mantiene el técnico, el uniforme, el nombre, es otra idea. Me gustó.
Entonces, ¿sí? Tenemos más comentarios que ahora sí están participando, qué bueno. Entonces vamos a leer algunos porque sí, ahora sí están bastante interesantes. No es que antes no lo estuvieran, pero tenemos Alfredo Villegas, nos comenta algunas otras películas que tomaron cómics, que demostraron lo rentable de tomar cómics como fuente, que está The League of Extraordinary Gentlemen, de Alan Moore, obviamente, Sin City, claro, 300, no sé por qué no estábamos mencionándolas, y estábamos hablando de cosas que no fueron de superhéroes, ahí están, Alien vs. Predator, claro, Constantine, que no sé si le fue muy bien a la película, y ahí, por ejemplo, sí es muy diferente al Constantine de los cómics. The Crow en el 94, pues también fue más o menos un parteaguas y puso una moda bastante. De la cultura popular, sí. Road to Perdition del 2002. Y por ejemplo, José Arismendi nos dice: algo bueno de lo masivo que se ha vuelto el mundo del cómic es que es mucho más fácil introducir la lectura en, por ejemplo, niños. Antes eras el único raro de la familia que leía cómics y ahora puedes incluso leerlos en familia. Yo lo he hecho un montón. Cada vez que algún sobrino, primo o demás tiene cumpleaños, les regalo cómics. Y pues es como, o sea, no, y no es como, ¿qué es esta cosa? Sí, claro, no es mal visto. Gracias, son cómics. Saludos a Braulio Llanes, que anda por ahí también. Entonces, yo creo que no se está haciendo, como dije, a pesar de que sí los cómics están adaptando un poquito a las películas y viceversa, ya es como una sinergia ahí de que toman unos de otros, o sea, películas toman de cómics y cómics toman de películas. Aún así, la gente no suficiente gente está volteando a ver el material original después de ver las películas. Entonces no sé si dejen sus comentarios si es que tienen ideas de cómo se podría mejorar eso, porque se me hace algo que sería importante de hacer. Yo creo que en buena medida es el estigma de es un cómic y el nombre mismo tiene incluida todo el contexto. Híjole, tengo planeado hacer, hablando del nombre, un programa especial sobre la novela gráfica. Porque la gente, por eso usan el término, según yo, novela gráfica, porque les da pena decir que son cómics. Entonces, no, yo leo novelas gráficas, entonces ya se sienten como muy intelectuales o yo qué sé, ¿no? Más, yo diría, por mi ese mismo opinión, estigma que tiene, yo creo. Cómic proviene de la comiquilla, el strip, que venía en los periódicos. Uh-huh. Entonces tiene ese contexto, esa historia, ese background. Cuando piensas cómics, piensas Peanuts, piensas Mafalda, piensas Calvin y Hobbes, piensas Príncipe Valiente, piensas... difícilmente, o en algunos casos sí y en otros no, los cómics contemporáneos. Yo creo que hoy en día ya. Yo creo que a lo mejor si hace 20 años le preguntabas a alguien, chance. A veces no, diría yo que sí ha cambiado, pero no suficiente para que la gente los normalice. Algo que tiene, yo creo que tiene sinergia con el tema que mucha gente queda inconforme de si no la película es idéntica al material original. Sí. Y tienen que entender lo mismo que no entiende la gente que ve las películas y no quiere los cómics. Son medios distintos y las cosas funcionan de manera distinta. El viejo mito de el libro es mejor que la película aplica perfectamente. ¿En base a qué estás juzgando que es mejor o que es peor? El libro no tiene soundtrack. Por ejemplo, yo he leído libros que se me han hecho insoportablemente aburridos y he visto películas, la misma película basada en ese libro, donde el soundtrack, la actuación, los cambios en el guión lo volvieron otra cosa mucho más digerible, más rápido, y viceversa. Hay películas que después deciden hacer los libros por alguna razón. Por ejemplo, me viene a la mente, no recuerdo si era Jurassic Park 2 o alguna otra de Michael Crichton, que primero hizo el guión de la película y después hizo la película, y el libro se me hizo largo, tedioso, explican cosas muy precisas, muy exactas que honestamente se vuelven irrelevantes, y la película se va en un santiamén, dura 1 hora y cuarto y listo, ¿no? Sí, es que no sé, yo creo que algo que se puede hacer, por ejemplo, para que la gente voltee a ver más los cómics o compre los cómics más fácilmente después de ver las películas, número uno es dónde se venden. Como ya dije, aquí en México creo que sí tenemos esa ventaja sobre Estados Unidos de que se venden en todos lados. Y por ejemplo, últimamente está el caso de que en Cinemex estaban vendiendo los cómics de Rebirth, de DC. Ah, sí. Entonces ibas a ver Wonder Woman y tenían ahí los cómics de Wonder Woman, lo cual es exactamente lo que se debería estar haciendo. Y otra cosa que yo sugeriría es vender recopilados, no números sueltos, porque así... Sí, ya habíamos hablado en el programa que los recopilados son una fácil y muy cómoda manera de entrar no solo al mundo de los cómics, sino a un cómic en específico.
de la misma manera que si quisiéramos que alguien aprenda a leer, nos regalamos 2 o 3 páginas, ¿no? Le regalamos un libro completo pensando que este tema le puede interesar. Porque si lees por partes, que es pues en parte la industria del cómic, que te van vendiendo la historia a lo largo de décadas y números y cientos de versiones distintas, se vuelve inaccesible. Como mencionabas, mucha gente no le pareció que Homecoming se tomaran licencias tan libres. Y estoy de acuerdo, sí le cambiaron, pero ¿qué querían ver de nuevo cómo le disparaban al tío Ben? No, por favor. En cambio, vean cómo hizo Batman, que por 14ª vez vimos cómo le dispararon a Thomas y Martha Wayne. Y he visto a mis papás besarse como 6 veces y como 10 que le disparan a los Wayne. Llega el punto en el que ya es la historia repetida una y otra vez, y el mismo contexto, y los mismos cambian los actores y cambian la foto y quieren que uno lo vuelva a ver. Sí, de acuerdo. Se vuelve repetitivo. Entonces, y como tú mencionas, está bien tomarse a veces licencia para cambiar algo que la gente no va, pues que honestamente ya se volvió viejo, ¿no? De acuerdo. Vamos a seguir con ese tema después de esta pausa. Volvemos con One Shot Comics por Puebla FM. Ya estamos de vuelta y nos da muchísimo gusto que se pongan en contacto con nosotros, no solamente por Facebook Live, sino también vía telefónica. Estamos aquí en cabina en el 273-7716 o 273-7717. Nos marcó Gloria Arellano de San Pedro Cholula, paisana, que pregunta ¿qué posibilidad hay de que los cómics de Rius, recién fallecido, las hagan película? Dice, son muy buenos y a personas adultas nos gusta verlo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ponerse en contacto. Pues estábamos diciendo ahorita que cómo se podría... O sea, porque digamos, Rius no es como que hiciera una historia continua, ¿no? O sea, como un claro, no es una narrativa lineal. Exactamente. Son varias ideas en pequeños bloques para que sea... Eso es lo que lo hace, yo creo, digerible. Lees y tiene casi un punchline, ¿no? Viene explicado como el gobierno es malo por esto y viene por qué, y es algo cómico o es algo irónico, es algo lacónico. Entonces, tienes una buena idea. La idea que a mí se me ocurre, por ejemplo, sería crear una historia completamente nueva. Por ejemplo, le dije a Willy, el personaje fuera un miembro del gabinete gubernamental, del gobernador o del presidente, y ver cómo lo ven los demás personajes, la opinión que tienen ellos, y que esa opinión sea básicamente pasajes o ideas de los libros de Rius. Exactamente. Rius asemeja más a los cómics a la antigua, y como hemos investigado y leído y conocido a lo largo de su carrera, fue gran enemigo del gobierno durante buena parte de su vida. Cada que tenía éxito suficiente, el gobierno decidía tirarle esos personajes, quitarle esas licencias, y nunca se rindió, volvía a crear otros personajes hasta que le volvían a hacer lo mismo ad nauseam, ¿no? Así es. Entonces, algo así como se me ocurre como un musical, ¿no? O sea, si dices, vamos a hacer una película con música, yo qué sé, de Soda Stereo, entonces agarras las letras de Soda Stereo y haces una narrativa. Claro, son los diálogos de los personajes, son las podría situaciones. ser algo así en el caso de los cómics de Rius. Sería bien interesante verlo. Pero en cuanto a la posibilidad de que alguien la vaya a hacer, pues quién sabe. Sí, realmente ahora con su reciente fallecimiento, pues ¿quién tendrá las licencias? Pero al mismo tiempo es una buena oportunidad porque está en boca de todos. Yo acabo de ir a unas librerías. Apuesto que ahorita todos los libros de Rius tenían están hasta enfrente. Todos los libros hasta el frente, y había gente hojeándolos y cosas que dices, es el país del mundo que menos lee, México, y hay gente leyendo esto, pues está bien, ¿no? A su manera tuvo éxito, ¿no? A lo mejor Netflix que se aviente a hacer algo así. Claro, una serie donde cada episodio trate sobre un tema de las decenas que trató Rius. Podría ser una serie como antológica. Sí, por ejemplo, Black Mirror no tiene personajes en común, no tiene temas en común, simplemente son muchas ideas condensadas en un solo paquete. Cada capítulo es una historia diferente. Algo así también se podría hacer más o menos con las ideas de Rius en una serie, se me ocurre también. Entonces, pues sí, está interesante eso. Luis Fernando nos dice, hablen sobre los cómics que literalmente se consideran una expansión de los universos cinematográficos. Se refiere a los... Normalmente son precuelas casi siempre. O las adaptaciones de la película, adaptación, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, bueno, y hay también de películas que no son sobre cómics. O sea, los de Star Wars, como... Sí, yo recuerdo perfectamente haber comprado la adaptación de Batman y Robin después de haber sentido una enorme decepción de la película, y la adaptación del cómic fue como, en el contexto de un cómic es menos ridículo. Sí, es muy en la película me pareció insoportable, incluso siendo un niño. Dije, creo que aquí están muertos Batman y Robin.
Y como hemos dicho, son medios distintos, a veces se pueden adaptar bien, a veces no. Los cómics de Star Wars de la amenaza fantasma y Ataque de los Clones tienen unos dibujos con tan poco detalle que las batallas con cientos de Jedi contra cientos de genosianos son ilegibles, son los personajes, llega el punto en que se ve que el dibujante dijo, ok, voy a rellenar y hacer aquí como siluetas de Jedi, y honestamente eso es parte de lo que le funciona a la película, bien o mal original, ¿no? Al material original. Sí, y yo creo que a lo mejor sí podrían ayudar un poco estas como adaptaciones a que la gente pues empiece a leer cómics. Y está chistoso eso, ¿no? Por ejemplo, que una película basada en cómics genere cómics basados en esa película. Es una cosa que se me hace chistosa. Normalmente, desgraciadamente no son muy buenos. Por lo menos los de Marvel que medio he ojeado, no ponen nunca un escritor muy bueno ni un dibujante muy bueno. Ponen casi a novatos. Claro, o al contrario, aprovechan como vamos a ver cómo le va a este que siempre nos está pidiendo. Eso sí es, ¿no? Como parte del merchandising de las películas, claro. No lo había pensado, pero sí. Nada más que tanto el empaque como la presentación, la parte del marketing, el contenido, siento que no es la ideal para que la gente de veras lo lea, porque la mayoría que he visto que compra estos cómics pues son los que ya leen cómics, no alguien que se los pongan ahí en la película, que les pongan esos cómics ahí en el cine, en la taquilla. A lo mejor sí funcionaría. Dice Alfredo Villegas, pero ya hay película de Calzoncín Inspector. Y aquí con una fabulosa búsqueda, porque no sé qué es eso. Es una película de Alfonso Arau, basada tiene, de hecho, tiene guión de Ríos. Claro, hemos mencionado muchos autores de otros medios, ya sean músicos, ya sean escritores de libros, ya sean directores de cine que hacen películas o hacen cómics, ¿no? Entonces no me parece ilógico. Bryan Singer siempre quiso escribir a los X-Men, como no pudo, se dedicó a hacer la película de los X-Men y ahora es un gran ícono de los cineastas. ¿Sí? Bueno, sí. Es que sí, las películas de X-Men sí fueron también como hasta cierto punto. Yo tengo una revista de Wizard donde le preguntan ¿por qué decidiste hacer una película de X-Men? Y él dijo, yo siempre quise escribir los cómics y nunca fui bueno escribiendo guiones. Entonces dije, bueno, para lo que sí soy bueno es para mandar gente y ordenar y administrar. Entonces voy a hacer una película de los X-Men. Y le llevó una década conseguir los permisos. Tuvo que hacer películas de renombre, súper premiadas y reconocidas por la crítica, como Los Sospechosos Usuales. Y cuando ya la productora le dijo que ya vimos que sí eres capaz de ser un buen director, ¿qué película quieres hacer? Él dijo X-Men, entonces... ¿Todos neta? De todas las opciones posibles. Entonces, realmente es el gusto por los cómics y no depende del medio. Te pueden gustar los cómics y hacer la película, la adaptación, el libro, una serie, por ejemplo, de los cómics. Hablando de series, también es algo que está muy, muy en boga, por así decirlo. Por ejemplo, DC tiene... ¿Cuántas series hay de DC? ¿Como 10? O sea, está todas las del Arrowverse, por así decirlo, que son Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow. Está... si quieres contar iZombie, si quieres contar... va a estar Krypton, está Gotham, está... Claro, y nos remontamos a un periodo donde Smallville de Superman fue... Claro. Ok, una excelente adaptación. Mucha gente que no le importaba Superman de repente empezó a verla. Yo llevaba años sin comprar cómics de Superman y al ver Smallville dije, ok, voy a retomar los cómics. Okay. Entonces, órale. Realmente es el porque interés de las marcas. Ver a Superman, no como en la serie. Sí, claro. Como serie no tenía realmente mayor problema, salvo que no era fiel al material. Pero si vemos Superman a lo largo de su historia, cada cierto tiempo lo reinventan. Lean el Superman de ahorita de New 52 o de Rebirth o de lo que quieran. No se parece para nada al Superman. Hay como 4 Supermans a todo esto. Entonces, de hecho, es un Superman de otro... hay veces que el cómic se vuelve inaccesible para el público en general y que no lleva 20 años leyendo el cómic de Superman. Si te quieres subir ahorita a Superman, es un rollo porque había 2 Superman, estaba el de New 52 y el de otro universo de antes. Claro. Tiene un hijo, está casado otra vez con Lois Lane cuando antes no, es todo un rollo. Dicen que está muy bueno, yo ya me perdí, leí nada más los primeros de Superman de Rebirth y todo esto va a llegar al asunto de Doomsday Clock a finales de año, me parece.
Eso va a estar interesante. Y volvemos al mismo tema. Es la sinergia de los medios lo que los ha transformado en algo de la cultura popular cuando antes no se acercaban siquiera. Ya no es un mercado tan de nicho. Los superhéroes, las propiedades intelectuales de cómic. Sí, por ejemplo, hoy Robert Kirkman de Walking Dead y otras series de cómics como Invincible firmó contrato con Amazon para sacar todas sus propiedades. ¿Por qué? Porque las productoras ya se dieron cuenta que en lugar de contratar a escritores y se pongan a empezar de cero, digan, ok, hay 170 y tantos números de Walking Dead y 160 y tantos de Invincible, vamos a hacer series de eso y tomamos lo que sí nos sirve y lo que no. Ya vimos que puede tener longevidad, ya podemos ver que Ya tiene 2 series, claro. Está Outcast y Walking Dead. Entonces, y Fear the Walking Dead. Y aparte son series exitosas, sí. Al grado de que Walking Dead tuvo su propio spin-off, que Fear the Walking Dead no tenía un cómic, no existía. La cabeza, sí. Entonces, creo que ya se llegó al punto donde se dieron cuenta que es buen negocio. A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, cuando salió Walking Dead y empezó a ponerse muy, muy de moda que la gente volteara a ver al cómic. Me acuerdo mucho de 2, 3 personas que eran así, fans acérrimos de la serie. Y yo, mira, aquí están los cómics. Leerlos. Sí, claro. Luego, o sea, es como, después, y yo sí, pero es que si te gusta tanto, ¿por qué no quieres también leer los cómics? Entonces, yo estoy dentro de esta pequeña burbuja de los cómics, entonces no estoy seguro de por qué es eso, porque le da flojera a la gente, se le hacen caros. El caso de Walking Dead también puede ser un poco, se me ocurre, porque el arte es en blanco y negro y a lo mejor no le llama tanto la atención a la gente. Pues es que, como hemos mencionado ya al punto del aburrimiento, son medios distintos y hay gente que le va a gustar esto, hay gente que lo prefiere rápido. Pues los episodios de Walking Dead duran 1 hora, ¿no? Pero viene englobando el material 4 o 5 números de la serie en cómic y hay gente que simplemente no le gusta leer, ¿no? Así de fácil. Deberían leer cómics. Lean cómics. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por toda su participación en el programa. Ustedes ayudan mucho a todas nuestras... Ayudan mucho a encauzar nuestras opiniones participando. Muchas gracias por ver, muchas gracias por escuchar por el 105.9 de FM. Por el FM, yo fui Willy Holland. ¿Tú fuiste? Gerardo Duelo, y muchas gracias por escucharnos. Gracias a Luis en controles, gracias a Raque como el equipo gigantesco de producción de One Shot Comics en Puebla FM. Muchas gracias, feliz viernes, nos vemos la próxima semana a las 4. Adiós. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.